Bienvenidos al canal de Open Smart Homes. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo domotizar un sistema de aerotermia. Los sistemas de aerotermia se están haciendo cada vez más comunes en las nuevas instalaciones en los hogares. Esto es porque tienen un gran número de ventajas, tales como un gran confort térmico, capacidad de tener un ahorro energético comparado con otros sistemas de calefacción o refrigeración, es capaz de proveer a la casa tanto frío como calor y es una solución perfecta para combinar con placas solares, ya que todo el sistema funciona con electricidad. Los sistemas de aerotermia tienen distintos elementos para conseguir refrigerar o calentar una vivienda. Por un lado tenemos la unidad exterior y el depósito de agua caliente sanitaria que se operan desde un controlador. Además, vamos a tener un depósito de inercia y equipos emisores que son los que envían el calor o el frío a los distintos elementos de la casa, que pueden ser radiadores o puede ser un suelo de tipo radiante o refrescante. Vamos a tener también pues una serie de termostatos en las distintas estancias donde vamos a poder seleccionar la temperatura de esas estancias y dependiendo de la necesidad de calor o frío, estos termostatos van a abrir una serie de válvulas para dejar pasar el agua a las estancias. Como veis, hay un montón de elementos que necesitamos controlar a la hora de domotizar una vivienda. Estos elementos nos van a permitir, desde el punto de vista domótico, poder controlar tanto cómo funciona la unidad exterior y cómo consume electricidad y cómo estamos calentando agua corriente sanitaria, así como ser capaces de controlar cada uno de los termostatos en las distintas habitaciones. Cuando tenemos un sistema de aerotermia sin domotizar, esto nos obliga a controlar la unidad central de una manera manual y no solemos tener información de cuál es el consumo o el estado del sistema de aerotermia. Además, tenemos termostatos repartidos por toda la vivienda y normalmente estos son analógicos y necesitan tener un control manual por cada estancia. No tenemos nada de información histórica y tampoco podemos ver cómo están funcionando las distintas válvulas de distribución. No sabemos si están abiertas o cerradas, ni tampoco tenemos información histórica de cómo ha estado funcionando nuestra instalación de aerotermia. La primera opción que tenemos para domotizar un sistema de aerotermia es una domotización parcial. Esto quiere decir que ponemos un controlador a la unidad central que normalmente los fabricantes de aerotermia pues, se conectan por wifi o mediante cable y nos permiten tener un control de la temperatura del sistema y una información del estado del sistema. Al final vamos a tener otra app en el móvil más que nos va a dar el fabricante para ver un funcionamiento parcial de todo el sistema. La siguiente opción y más completa es una domotización total del sistema de la aerotermia. Esto incluiría poner un controlador de la unidad central, como hemos visto anteriormente, incluir termostatos inteligentes en cada una de las estancias que nos van a permitir controlar de manera local cada habitación, luego permitir control de las válvulas de los circuitos de agua y nos va a proporcionar un estado actual e histórico de cómo ha estado funcionando todo el sistema de aerotermia, incluyendo consumos eléctricos. Además, nos va a permitir que en un futuro podamos integrar el sistema de aerotermia con un sistema de placas solares y de manera automática seremos capaces de subir o bajar la temperatura del sistema dependiendo de la producción solar que tengamos en cada momento. Y ya para acabar, antes de ver la demostración de cómo funciona un sistema con la aerotermia totalmente domotizada, quiero enseñaros cuál es la diferencia de utilizar termostatos analógicos a termostatos inteligentes. Como podéis ver en la parte izquierda tenéis un termostato que funciona a pilas y que lo único que hace es darte la temperatura actual y poder poner la aerotermia en modo frío o calor. En la parte derecha tenéis un termostato inteligente que tiene una pantalla multifunción. En otros vídeos del canal vais a poder ver cómo funcionan estos termostatos.
Pero la idea es que, aparte de la función de termostato, nos permite tener y controlar otros elementos inteligentes de cada habitación. Como veis, la diferencia de utilizar un termostato tradicional que no tiene más capacidad que poner la temperatura a utilizar un termostato inteligente con una pantalla a color y con la capacidad de configurar elementos táctiles, pues nos da muchas posibilidades a la hora de controlar tanto la aerotermia como otros elementos domóticos dentro del hogar. Podéis ver un vídeo de pantallas de control en nuestro canal donde se explica toda esta funcionalidad de manera más detallada. Y ahora vamos a pasar a ver el vídeo de cómo funciona un sistema con la aerotermia totalmente domotizada. Ahora vamos a ver cómo queda una instalación de una casa inteligente donde se ha incluido la aerotermia. En este panel inicial podéis ver que hay un termostato donde nos indica cuál es la temperatura de impulsión que tiene esa aerotermia. Esta es la temperatura a la que la aerotermia está poniendo el agua para ponerla en el circuito que va por el suelo. Podríamos ver los detalles y podríamos modificar la temperatura de impulsión que queremos para esa aerotermia, y luego también tenemos la capacidad de cambiar a calor frío o apagar el sistema de aerotermia. Como hemos comentado antes, vamos a ser capaces de ver un historial de cómo la aerotermia ha ido funcionando a lo largo del tiempo. Así que tendríamos claro si está funcionando de manera correcta. Ahora lo que vamos a hacer es ver los termostatos de la vivienda. Como podéis ver aquí, en esta pantalla vamos a tener la capacidad de ver los distintos elementos o habitaciones en las que hay un termostato con la aerotermia activada. Podríamos coger, por ejemplo, una habitación que es el comedor y podríamos ver que la temperatura actual que está leyendo ese termostato es 22,3 grados y que la calefacción está puesta a 22 grados en modo calefacción. También podríamos ver ese termostato y ver cómo la temperatura ha ido variando a lo largo del día, y aquí tenemos la temperatura objetivo, que han sido 22 grados. Desde este punto de vista podríamos ser capaces de controlar la calefacción de cada una de las habitaciones de manera individual. Pues en este caso podríamos ir al comedor y podríamos apagar la aerotermia. Esa habitación ya no estaría recibiendo agua caliente. Además, tendríamos un control total sobre el funcionamiento de los distintos elementos de la aerotermia. En este panel que veis aquí a la derecha, si hiciera clic, podría ver en detalle cómo está funcionando todo el sistema de aerotermia. Podríamos ver cuál es la temperatura a la que está saliendo el agua, cuál es la temperatura de impulsión que está puesta en este momento dentro del hogar y cuál es la temperatura del sistema de agua caliente sanitaria. Podríamos ver cuál es la temperatura exterior, en este caso son 7,6 grados. Podríamos ver cuánta capacidad o cuántos litros están entrando en el circuito y cómo la aerotermia está adaptando la cantidad de litros de agua que están corriendo por el circuito en cada momento. Además, en este caso lo hemos integrado para saber cuál es el precio del kilovatio hora que tenemos en el PVPC, para saber un poco cuál es el coste o en cada momento del kilovatio hora. Tendríamos capacidad de cambiar tanto la temperatura de impulsión como la temperatura de agua caliente doméstica. En este caso está a 44 grados, podríamos aumentarla o disminuirla. Y además tenemos control sobre todos los elementos de, en este caso, un sistema Daikin de aerotermia. Podríamos encender o apagar el agua caliente sanitaria, la aerotermia, o tiene la función de hacer un calentamiento en express del agua caliente en el caso de que tengamos mucha demanda. A la parte derecha podríamos ver que todo el sistema de aerotermia está funcionando de manera correcta. En este caso no hay ningún tipo de errores. Y por último, podríamos ver las válvulas de aerotermia que están controladas por esos termostatos, cómo están funcionando. Aquí podemos ver las válvulas de aerotermia que están apagadas, pues por ejemplo el salón, que lo acabamos de desconectar, y luego las distintas habitaciones cómo están funcionando. Si están apagadas o están encendidas. Apagadas quiere decir que están dejando pasar agua. Además, podríamos ver cuál es el consumo de energía a lo largo del tiempo de todo el sistema. Y podríamos ver
de manera temporal durante las siguientes semanas o anteriores meses cómo ha ido consumiendo electricidad todo el hogar, y gran parte de esa electricidad pues probablemente viene del uso de la aerotermia. Bueno, pues esto ha sido todo para el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto en el canal. ¡Hasta luego!